Gracias, hermano. Buenas tardes. Gracias a Dios, hermanos. Estos cantos que hemos entonado el día de hoy son cantos muy apropiados, muy ad hoc a nuestro mes misionero. Estamos empezando prácticamente el mes de octubre, un mes que dedicamos, hermanos, para, particularmente los domingos, hablar acerca de las misiones. Sin embargo, aprovechamos el día de oración también para seguir clamando al Señor para que Dios bendiga a nuestra iglesia en esta área, ¿verdad?, tan importante. Bien, vamos a preparar nuestras Biblias en este momento, vamos a iniciar la predicación. Estamos estudiando una serie que se llama La personalidad del discípulo. La personalidad del discípulo. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es un tema que se llama El discípulo resiste y huye. El discípulo resiste y huye. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender que para que la capacidad de pensar y la capacidad de decidir de un discípulo no se vea afectada, no se vea contaminada por el pecado, no se ve influenciada por aquello que no agrada a Dios, debe de desarrollar la capacidad de resistir y también la capacidad de huir. Cuando hablamos de resistencia y al mismo tiempo hablamos de huir, pareciera algo paradójico, pareciera algo contrario, una contrariedad. No le puedes pedir a una persona por un lado que resista y por el otro decirle que huya. Sin embargo, vamos a ver que en lo que a la vida cristiana se refiere, esto es completamente aplicable en la vida de un discípulo. Y es que tal como se observa en la imagen, hermanos, que se está proyectando, en la vida cristiana, el camino de la vida cristiana, hermanos, que debería de ser recto, ¿sí?, muchas veces tiene como caminos encontrados. Yo no sé si algún día, hermanos, han tenido la necesidad de ir en coche, en algún transporte, buscando alguna dirección. Y particularmente ahora que hay muchas carreteras, muchas autopistas, muchos ejes viales, muchos puentes, muchos lugares, de repente vas en uno y ves flechas para un lado, para el otro, y si no conoces dices doy vuelta a la izquierda, a la derecha, y a veces de repente vas, o incluso va uno distraído, porque recuerdo que hace poco que veníamos de Acolman, que nos tocó irnos separados, no sé si te acuerdas, Eloy, veníamos platicando. Cargamos gasolina en una gasolinera que habitualmente no utilizamos porque utilizamos la segunda. Cargamos gasolina y en lugar de seguirme derecho me di vuelta a la derecha y de repente me di cuenta que dije no lo conozco, no conozco por aquí. Fue una distracción, fue un momento. Afortunadamente es una autopista que al final de cuentas es más corta, aunque más cara, ¿verdad? Y venimos a salir a donde queríamos. Accidentalmente terminé conociendo otro camino que afortunadamente nos trajo al mismo lugar. Pero en la vida cristiana no siempre es así, o de hecho no es así. No debería de existir ninguna desviación, porque en lo que a la vida cristiana se refiere, el camino que debe de ser recto, cuando nosotros queremos tomar alguna desviación, termina revolviéndonos más o termina llevándonos a situaciones no correctas, no buenas. Por eso es que debemos de aprender a desarrollar la capacidad de resistir y la capacidad de huir. Hablemos de la primera, hablemos de la capacidad de resistir. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 1. ¿Qué es resistir? Como siempre me fui al diccionario y el diccionario dice que resistir es no dejarse vencer, es soportar sin queja. Mire, qué interesante. Es no dejarse vencer y es soportar sin queja. Es tolerar, es aguantar y a veces incluye sufrir. Y es que algunas veces, hermanos, en la vida cristiana, la tentación, que es aquello que debemos de resistir, se yergue, se levanta sobre nosotros como un peso, hermanos, que muchas veces parece difícil
de soportar o difícil de llevar. Hay momentos en el que parece, como la imagen que se está proyectando, que está logrando aplastarnos, que está logrando vencernos. Pero si nosotros, hermanos, resistimos lo suficiente, vamos, hermanos, a poder aguantar la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es aquel impulso a hacer o tomar algo que nos atrae, pero que al final de cuentas termina afectando nuestra comunión con Dios, es decir, algo inconveniente, ya sea hacer algo o dejar de hacer algo que va a terminar afectando nuestra comunión con Dios. Lucas capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por un tiempo, ¿verdad?, que no fue de un día, no fue de una semana, fueron varias semanas, dice por 40 días, y era tentado por el diablo. Hermanos, quiero de momento dejar hasta allí la lectura. ¿Por qué quiero empezar o quise empezar con este pasaje de la Biblia? Bueno, la respuesta es muy simple. Porque nadie, ningún cristiano está exento de ser tentado. El propio Señor Jesucristo fue sujeto a tentación. Ahora, si usted lee con cuidado el Evangelio de Lucas, que relata el mismo evento, no lo vamos a hacer aquí, dice que fue dejado por un tiempo. Eso implica que nuestro Señor Jesús fue tentado una y otra vez por el enemigo con el propósito de desviarlo del camino. En este caso, ¿cuál camino? El camino que lo llevaría a la cruz. ¿Sí? Y muchas veces la tentación, hermanos, va a tratar de desviarnos de ese camino. Pero el punto en el que quiero hacer énfasis es: nadie está exento. Todos debemos aprender, hermanos, a resistir. Y en la medida en la que resistimos, tenemos que recordar en primer lugar, ¿verdad? Quiero que observen la imagen que ha surgido ahora con la flechita hacia arriba. Dice ser tentados. Si ser tentado es algo que nos ocurre a todos, no debo de preocuparme. El Señor Jesús también fue tentado. No es pecado ser tentado. Es parte de la vida cotidiana. Así que, hermano, hermana, no te admires si en algún momento a tu vida viene algún pensamiento. Ya la semana anterior hablamos acerca de cómo luchar contra los pensamientos. Si de repente tú y yo teníamos, cuando no teníamos a Cristo, el hábito de llevar a cabo de ir a ciertos lugares o mirar ciertas cosas o practicar alguna otra, ¿verdad? De repente viene a nuestra mente. No dudes de tu salvación, no dudes de que el Señor está contigo, no dudes de la presencia de Dios, porque es algo que siempre va a estar allí. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 15. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, hablando nuevamente de nuestro Señor, nos dice que en virtud de que Él resistió, Él también tuvo en su carne, hermanos, que resistir la tentación. No pecó, no cayó en tentación. Y eso, ¿verdad?, no solamente por ser hijo de Dios, sino por haber demostrado que se podía resistir, hermanos. Es algo interesante que nos lleva a Hebreos 4:15, donde la palabra de Dios dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, es decir, un intercesor, un intermediario que nos lleve a la presencia de Dios, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todos los seres humanos somos débiles, algunos somos más, otros son menos. Pero quiero que notemos, hermanos, que el versículo 15, si bien es cierto, está hablando de la debilidad, no la está utilizando como un justificante para pecar. Eso implica que si bien es cierto, yo como persona soy débil, puedo ser débil, no es un justificante. Al contrario, dice, el Señor se compadece de nuestras debilidades porque sabe que podemos llegar a tener inclinación, pero Él, que también fue tentado en todo, según nuestra semejanza, es decir, en la carne, fue sin pecado.
Es decir, que podemos vencer, podemos resistir, a pesar de que puede llegar el momento en que ese pecado que dije se hierve se levanta como un peso grande sobre nosotros. Por eso quise poner esas letras tan grandes y esa persona que simula estar cargando, ¿verdad? Pero está resistiendo porque no está vencida. Podemos hacerlo nosotros. Puede ocurrir una y otra vez. Dice Génesis capítulo 39, versículo 9. Y mientras ustedes llegan a Génesis 39, 9, voy a proyectar en la misma imagen, ahora del lado izquierdo o derecho para ustedes, otra frase. Entonces, la tentación se levanta como un peso sobre nosotros, pero debemos de resistir sin quejarnos. Ser tentados no es pecado. Pecado es seguir adelante. Dice la palabra de Dios en Génesis 39, 9: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría? No dice, ya pequé. No dice, y pecaría contra Dios. Vamos ahora, manteniendo en nuestra mente Génesis 39, 9, a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, que hace un llamado a demostrar con hechos el cristianismo o nuestra fe en Jesucristo, nos dice lo siguiente, nos dice, oye, ten cuidado porque si bien es cierto, dijimos hace rato, el enemigo tentó a Jesús, en nuestro caso, nuestra misma carne nos puede incitar a pecar. Por eso, hermanos, veamos la relación de los temas que hemos venido aprendiendo semana a semana. He aquí la importancia del tema anterior, de que el discípulo, hermanos, es alguien que vence, que lucha contra sus pensamientos, que los domina, que controla sus pensamientos, tal como se llamó el tema de la semana anterior. Porque si no controlamos nuestros pensamientos, hermanos, entonces vamos a terminar desarrollando algo. Versículo 15 del capítulo 1. Entonces la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia, hermanos? Concupiscencia es el deseo incontrolado. Es el deseo incontrolado por satisfacer los deseos de la carne. Si bien es cierto, en su raíz la palabra concupiscencia tiene más que ver con cuestiones del ámbito sexual, en la Biblia la palabra concupiscencia se refiere a todo aquel deseo desordenado que yo tengo, que yo mantengo, que yo desarrollo, que yo alimento, que tengo en mi mente, a aquello que desagrada a Dios, cosa pequeña o que sea grande. Entonces vuelvo al versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Volvamos a la imagen otra vez, hermano Eloy, si me haces favor, para los hermanos que están en la transmisión, volvamos a ver la imagen. ¿Sí? La tentación está allí como un peso sobre nosotros. Debo de resistir porque no es pecado ser tentado. El pecado viene cuando yo, ¿verdad?, en mi deseo descontrolado por hacer aquello que a Dios no le agrada, le doy rienda suelta, primero que nada, a mis pensamientos, y termino decidiendo hacer aquello, es decir, sigo adelante. Por ejemplo, hermanos, quiero usar el ejemplo que comentaba yo de la autopista hace rato. Llegó el momento en que le dije a mi hermano Eloy, creo que me metí en un lugar que no era. Pero no había manera de regresarse. En todo el trayecto no hay un retorno. Y les dije hace rato, afortunadamente para nosotros, es de hecho una vía más corta que terminó trayéndonos al lugar a donde nosotros queríamos. Ahí no nos podíamos echar para atrás. Era peligroso manejar en sentido contrario, además era un tramo ya grande. Dijimos, pues vamos a seguirnos, ¿no? No así, hermanos. Cuando yo me doy cuenta como cristiano que estoy avanzando, estoy dejando de resistir,
y estoy permitiendo que mi deseo desordenado avance, entonces estoy dando a luz el pecado. Está naciendo ya la intención, ya voy a la acción. Por eso dice, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, es decir, ya terminé haciéndolo, da luz la muerte. Lamentablemente, hermanos, a través del tiempo, algunos creyentes nos damos cuenta que caemos una y otra vez, hermanos, en los mismos pecados. Nos damos cuenta a través del tiempo que no hemos logrado resistir, que no hemos logrado vencer, que terminamos haciendo aquello que a Dios no le agrada. Y la pregunta es, ¿por qué caes? ¿Por qué caigo en lo mismo siempre? Esta imagen me llamó la atención, hermanos. Es una persona que sube a una escalera que no le lleva a ningún lugar. No le lleva a ningún lugar, termina cayendo, se golpea, se lastima, se levanta, ¿y qué hace? Vuelve otra vez a subir por el mismo lado. Y el creyente muchas veces termina cayendo en un círculo vicioso. Si yo ya sé, por ejemplo, que no puedo luchar contra, no sé, ¿qué les gusta? ¿Cuál? La mentira, ¿verdad? Y en lugar de proponerme, como lo vamos a ver más al rato, de hablar verdad, de ya no estar rebuscando allí en mi mente y decir las cosas como son, no, yo lo sigo haciendo y digo, ya otra vez ya mentí. Y en lugar de que diga, oye, ¿sabes qué? Mira, quiero platicar contigo, discúlpame, te mentí, mira, la verdad no fue mi intención, no sé, a mí, honestamente, a veces la mentira se me sale muy rápido, pero mira, quiero corregir contigo, no. Ya dijimos una mentira, y normalmente cuando se miente en una cosa, para mantener esa mentira, ¿qué hay que hacer? Hay que decir otra mentira para protegerla. Y cuando somos descubiertos, ¿qué hacemos? Caemos, vamos por la misma escalera, ¿y qué hacemos? Volvemos a ir por el mismo lado. Habemos personas que a lo mejor batallamos con algún vicio, con alguna otra situación, y en lugar de tomar un camino diferente, seguimos tomando el mismo camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La palabra de Dios nos recuerda tres cosas básicas, hermanos, que estoy seguro conocemos cada uno de nosotros, pero que vamos a recordar primero que nada en Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hermano, ¿hay algo en lo que no has podido resistir? ¿Hay algo en lo que tú y yo seguimos cayendo una y otra vez porque no hemos tomado un camino distinto, porque no hemos sido capaces de soportar, porque nos hemos dejado vencer por la tentación? Entonces, Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18, dice lo siguiente: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, otra vez hablando de nuestro Señor, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y añade, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice, tiene la facultad, tiene el poder de escuchar la voz de auxilio de los que son tentados. O como dice aquí, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, hermanos, volvamos a la imagen de atrás. Ante la pregunta, ¿por qué estoy cayendo en lo mismo de siempre? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que acudir a Dios. Tengo que cuidar mi comunión con Dios. Tengo que ir con Él. Hermanos, ¿qué momento es más propicio para ir a Dios en oración? Todos en realidad, pero sobre todo cuando estoy siendo tentado. Porque en ese momento yo voy con el Señor y digo, Señor, estoy teniendo el deseo, el interés, la sensación de hacer esto.
Y sabes, Señor, estoy tan acostumbrado que creo que no puedo resistirlo. Dame fuerzas para hacerlo. Y Él es poderoso para socorrer. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay algo que no has podido resistir? La segunda pregunta es, ¿está faltando comunión con Dios en tu vida? Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 13. Primero a los Corintios capítulo 10, versículo 13, nos recuerda otro elemento indispensable. Y quiero que notemos que estamos entonces trayendo a la memoria cuestiones básicas que conocemos, que hemos visto, que hemos escuchado, pero que muchas veces nos olvidamos y seguimos cayendo en lo mismo. Primera de Corintios, entonces capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. La tercera pregunta es, ¿estás buscando la salida? ¿Por qué? Porque cuando encontramos la salida, la consecuencia es, dice, para que podamos soportar. ¿Cuál es la salida? Además de la oración, el buscar ayuda, el hablar con alguien, el pedir un consejo, el acercarse con un hermano fiel, con alguien de buen testimonio, a quien tú le puedas contar lo que estás viviendo y le puedas rendir cuentas. Los cristianos normalmente no estamos acostumbrados a la rendición de cuentas y es bueno hacerlo particularmente cuando uno está luchando con una gran tentación. Que yo me acerque con mi hermano que tengo confianza y le digo, hermano Omar, quiero platicar contigo, quiero que ores por mí, porque mira, yo estoy luchando mucho contra esta tentación. ¿Sería posible que eventualmente tú me preguntaras, oye hermano, ¿y cómo está tu comunión con Dios? ¿Qué estás haciendo con esto? ¿Estás luchando? ¿Qué estás haciendo para vencer esto? Y que yo te pueda rendir cuentas, que tú me digas, que yo te diga, bueno, no, mira, la verdad es que yo casi no oro, casi no leo la Biblia, y pues como nada más voy de vez en cuando al templo, y luego no me involucro mucho, luego no se me queda, no, y entonces el hermano me dice, a ver, te vas a comprometer a hacer esto, vas a hacer el otro y vas a hacer esto. Y rendirle cuentas es darle la autorización de que él me llame y me diga, oye Germán, ¿estás haciendo lo que te dije? No, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Sí? Eso es buscar la salida. 3, Mateo capítulo 26, versículo 41. Entonces, ¿hay algo que no has podido resistir? Ve a buscar la ayuda de Dios. De allí surge la segunda pregunta, ¿te está faltando comunión con Dios? Si estás teniendo comunión con Dios, Él te ha dado la salida. ¿Has buscado esa salida? Dice Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. La cuarta pregunta, ¿cuál sería? ¿Estás orando lo suficiente? Porque Jesús dice, si ustedes oran, no van a caer en tentación. Eso significa entrar en tentación. Pero también significa, ora para que puedas resistir. Por eso de allí el título del punto número 1 que estamos estudiando, y estamos diciendo que un discípulo resiste. Un buen soldado cuando va a la batalla resiste, aguanta hasta lo sumo. El creyente también. El espíritu a la verdad está dispuesto y Jesús nos recuerda, pero la carne es débil. Y recuerden, decíamos en el primer punto, que la debilidad no es justificante para entonces caer. Y entonces, ¿cuál es la segunda cosa que debemos de hacer? Huir. Porque si no, el pecado, hermanos, así como dije hace rato, se levanta como un peso que nos puede terminar aplastando, también se puede convertir en una cárcel que nos aprisiona, de la cual si nosotros no buscamos huir, va a terminar encerrándonos. Quiero volver a la analogía del soldado que va a la guerra. Un soldado valiente resiste. Si yo veo que un soldado sale huyendo, pues lo califico de cobarde, o lo calificaríamos de cobarde. Decimos, oye, pues ¿cómo que saliste corriendo? Sin embargo, el cristiano es alguien que sí huye, que resiste la tentación, pero que al final de cuentas
huye. ¿De qué? De aquellas circunstancias que sabe no puede dominar o bien que le pueden hacer caer en la tentación. Me llama la atención que la palabra huir se utiliza en varias ocasiones en la Biblia, hermanos, refiriéndose a la actitud que tiene que tener el cristiano respecto al pecado. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Y entonces la primera pregunta aquí, hermano, es: ¿estás huyendo? ¿Estamos huyendo? Si por alguna razón, hermanos, el pecado nos ha atrapado, nos ha encarcelado, ha levantado sus barrotes sobre nosotros, necesitamos huir porque podemos hacerlo. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese. Esa palabra apartarse significa desertar, irse, mantenerse al margen, y también significa huir. Dice: y apártese de iniquidad, huya de iniquidad. Ahora bien, hace rato, voy a regresarme al punto número 1. Dijimos, no es pecado ser tentado. El pecado es caer en la tentación. El problema está cuando yo estoy alimentando en mí deseos desordenados por hacer aquello que a Dios le desagrada. A eso se le llama concupiscencia. Cuando yo me estoy dejando encerrar por el pecado, dominar por el pecado, cayendo, ¿verdad?, en el dominio de la concupiscencia, puedo terminar practicando la iniquidad. ¿Qué diferencia hay entre pecado e iniquidad, hermanos? Mucha. Porque pecado es hacer lo malo e iniquidad es hacer lo peor. Iniquidad, hermanos, da la idea de despreciar completa y abiertamente la ley de Dios. Vamos a pensar, hermanos, déjenme poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor hoy yo hice algo malo que desagradó a Dios. Dije una mala palabra, me fumé un cigarro, hice algo que a Dios no le agrada. Y reacciono y digo: Dios mío, perdóname, no sé qué me pasó, Señor, no sé, yo sé que no me puedo justificar ante ti. Voy a Dios en oración y digo: Señor, pues estaba yo muy alterado, no sé, lo que ustedes quieran, hermano. Pero iniquidad es violar abiertamente las leyes de Dios, es menospreciarlas. Es decir, a mí no me importa lo que Dios diga, no me importa lo que dice su palabra, no me importa lo que la iglesia opine de mí, yo voy a hacer en mi vida lo que yo quiera. Es no respetar la autoridad de Dios, es menospreciarla. En pocas palabras, es vivir sin ley, punto, como un impío. ¿Por qué Pablo le está diciendo entonces a Timoteo que huya? Porque para que él ni nadie termine dominado por el pecado y practicando la iniquidad, necesita estar huyendo entonces cotidianamente. Allí en la escuela, a los jóvenes, tus compañeros están empezando a tener conversaciones impropias, vete. Allí en el trabajo, es quincena y te dicen: oye, pues vámonos de parranda, hoy no vamos a llegar a la casa, trabajamos mucho, lo merecemos, vámonos a este antro, como se dice hoy en día. No, pues total, vete, huye. Te están diciendo tus amigos en el trabajo: oye, mira, pues mira, aquí hay la oportunidad de ganarse un dinerito, vamos a sacar esta mercancía, vamos a hacer esto, vamos a defraudar al jefe, pues mira, ya varios lo hicieron y no ha pasado nada, no los han descubierto, vete. Vete. Oye, ¿a dónde vas? Me voy, no cuenten conmigo. Oye, pero que eres un cobarde, eres un chillón, y todos los adjetivos que la gente muchas veces da, a veces muy vulgares. Mira, opina lo que tú gustes, yo no voy a participar de esto, adiós. No es fácil hacerlo, hermanos, no es fácil hacerlo. Sobre todo cuando usted es joven. Porque cuando usted es joven se busca la aceptación, la pertenencia. Pero el adulto también quiere pertenecer a su grupo ahí del trabajo, ahí en la fábrica, ahí con los amigos, ahí con los vecinos. Apártese, dice la palabra de Dios,
de iniquidad, y continúo con la lectura, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Por qué vale la pena huir? Porque vamos a ser instrumentos de Dios, porque nos vamos a santificar, porque vamos a ser útiles en sus manos. Y después, dice Pablo en el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles. Pero una persona que huye no sale despavorido y dice, pues a ver quién me alcanza. Es decir, huir. La Biblia no nos manda a huir sin sentido. No, dice, huye de esto, pero sigue esto otro. La justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. A ver, ayúdenme un poquito a entender la última frase del versículo 22, incluso los hermanos que están en la transmisión. ¿Por qué dice con los que de corazón limpio invocan al Señor? Voy a dar unos segundos. Hay un llamado entonces a resistir, a no caer en lo mismo, a no alimentar nuestras concupiscencias, porque la concupiscencia nos lleva a la iniquidad, y para no terminar en la iniquidad necesitamos estar huyendo. No es huir simplemente por huir, es huir de una cosa, pero para seguir otra, en este caso la justicia, la fe, el amor y la paz. La pregunta es, ¿qué significa esto de que con los que de corazón limpio invocan al Señor? ¿Quién es el valiente o la valiente? Ajá. Sí. Sí, ajá. Claro, dejar aquello que a Dios no le agrada. Uh-huh. Sí. Ok, pero hay algo más. Aquí Ruth ya escribió una respuesta en el chat, pero hay algo más. ¿Qué se les ocurre? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dice Ruth, porque tienes que estar con gente que teme a Dios y buscan lo mismo que tú. Exactamente. A través de esta serie de predicaciones, tanto en la primera temporada como en esta, yo he dicho que la vida cristiana no se vive solos, y menos cuando estamos siendo probados o tentados. Lo peor que puede hacer un creyente, por maduro que sea, ¿se acuerdan del caso de Elías? ¿Por qué terminó deprimido? Porque todo lo hizo solo. No, yo no necesito de la iglesia, no necesito compartir mis peticiones de oración. A la iglesia, ¿qué le importa lo que yo estoy pasando? Yo sé lo que estoy pasando, yo voy con Dios, yo se lo pido directamente, yo puedo solo. Grave error. Elías era un hombre íntegro, un gran profeta, y por hacerlo solo terminó deprimido. No, dice, como bien dice la hermana, tenemos que estar con gente que teme a Dios y que busca lo mismo que nosotros. La compañía de los hermanos, la compañía de la iglesia. Necesitamos a ese hermano que se sienta a nuestro lado, que aunque no nos saluda o aunque no platicamos, el vernos mutuamente, el escuchar como cuerpo, ver que hay otra gente como yo, ¿verdad? Que está haciendo el sacrificio de venir al templo, de escuchar su palabra, de participar, digo, vale la pena. Y oro a Dios para que entre alguno de ellos yo pueda convivir, como dije hace rato, pueda platicar con él, pueda desahogarme y pueda decirle lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, y si es necesario, como dije hace rato, que se convierta en alguien a quien yo le pueda rendir cuentas. Entonces la siguiente pregunta es, hermanos, ¿estamos juntándonos con personas que temen a Dios? No que creen en Dios, porque la iglesia está llena de personas que creen en Dios, pero hermanos, espero no pecar con esto, no todos tememos a Dios. Algunos
simplemente somos cristianos nominales. No, es con los que temen a Dios, con los que de corazón limpio buscan a Dios. A lo mejor hermanos, voy a decir algo y de verdad que lo digo con sinceridad. Es el hermano que a lo mejor no te cae bien, pero sabes que es un hermano fiel al Señor. Ve con él, pídele ayuda. Habla con él. Hermano, necesito ayuda, necesito a alguien como usted. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Voy a seguir subiendo por esa escalera y voy a caer una y otra vez. La pregunta es, ¿cuánto tiempo resistirá una persona en caer y caer antes de destruirse? Vayamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, que nos... más allá del tema que toca, me interesa la palabra que extraemos de allí y por eso llamé al punto 2, huye. Entonces decíamos, es paradójico pedirle a un soldado por un lado que resista, pero por el otro lado que huya. Eso es ilógico, pero a un soldado de Cristo sí. A un soldado de Cristo se le pide, resiste la tentación y huye de ella. Es decir, ¿cuántas veces no han escuchado esta frase de su servidor o de alguien más? Porque ni siquiera sé de quién es la frase, mía no es, ¿no? O sea, como aquella persona que dijo, voy a ir a una cantina a vencer la tentación, ¿no? Voy a ir a una discoteca a vencer la tentación. Voy a aprender mi computadora allí en los canales de pornografía para vencer la tentación, para ver que yo sí puedo voltear. No, o sea, no funciona así la cosa. Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, mas tú, oh hombre de Dios, huye. Hermanos, ¿será que Timoteo no entendía? ¿O por qué le dice en la primera epístola que acabamos de leer y en la segunda que ya leímos, huye, 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 3 veces? Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Claro que entendía, pero necesitaba recordárselo continuamente. Hace rato leímos a José. Él dice, yo no voy a pecar. ¿Qué fue lo que libró a José de pecar, hermanos? Vamos a Génesis, estoy ya en la recta final de mi predicación, denme unos minutos más, hermanos. Génesis capítulo 39, versículos 11 y 12. La respuesta a la pregunta que acabo de plantear, ¿qué ayudó o qué hizo que José venciera la tentación o no pecara? Bueno, podrían ser muchas respuestas, su comunión con Dios, porque temía a Dios, etcétera, etcétera. Pero hay una en particular que nos menciona este pasaje de la Biblia, Génesis 39, 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió, la esposa de Potifar, por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo? Huyó. ¿Fue un cobarde por salir huyendo, hermanos? No, fue un valiente. Actuó como soldado de Dios. Porque un soldado de Dios resiste y sin embargo también huye. Huye, dice no, yo prefiero salir corriendo, prefiero ser calificado de cobarde, ¿verdad? Te pega tu mamá, te pega tu esposa, te regañan en tu casa, eres esto, eres el otro. Sí, pero yo no voy a quedarme aquí. Pero quiero terminar entonces planteando la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo no solamente no he resistido, sino que no he huido? ¿Qué pasa si yo no solamente he alimentado mis concupiscencias, sino que incluso estoy viviendo, practicando la iniquidad? ¿Qué esperanza tengo? Terminemos la predicación de hoy con Éxodo capítulo 34, versículo 6. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Hermanos que están en la transmisión, ¿estamos actuando como discípulos de Cristo? ¿Hemos aprendido a resistir? ¿Estamos huyendo? ¿Hay algo que no has podido resistir? ¿Te está faltando comunión con Dios? ¿Estás buscando la salida que Él te da? ¿Estás orando lo suficiente?
¿Estás huyendo? ¿Te estás juntando con personas que de corazón limpio temen al Señor? Si es así, tú vas a ser un instrumento santo en las manos de Dios. Pero si hemos caído, hemos alimentado la concupiscencia, estamos viviendo, practicando la iniquidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dice Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. El discípulo que le ha fallado a su Señor no tiene que alejarse de Él, al contrario, tiene que acercarse más a Él, porque Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no significa que Dios va a castigar a mis hijos y a mis nietos por mi iniquidad y mi pecado, no, sino que si yo no me aparto de ella, voy a enseñarle el mismo camino a mis hijos y muy probablemente lo van a seguir. No tienen por qué seguirlo. Te invito a que veas el reel que vamos a publicar el día de hoy, hermanos, respecto al hecho de que el padre no tiene que ser como los hijos. No, aquí la advertencia de Dios, la invitación de Dios es: ¿has practicado la iniquidad? Él la perdona. Él es misericordioso. Solo tenemos que aprender a estar resistiendo y a mantenernos huyendo. Dios les bendiga, hermanos.